Te doy gracias, mi Rey, porque nos permites un día más poder compartir tu palabra, poder llevar este mensaje, Señor, a aquellos que ya conocen y los que no conocen de ti, porque estos medios, Señor, circulan a nivel del mundo, podríamos decir, precioso Dios. Y gracias, Padre Celestial, por estos medios que tú has permitido en este tiempo, para que tu evangelio corra y sea glorificado, mi Dios. Porque el tiempo está cerca, dice tu palabra, Señor, en el cual tú vendrás por tu iglesia, levantarás a los tuyos e iniciará, mi Dios, el tiempo de la gran tribulación, el tiempo del desatamiento, Señor, del hombre pecador, del hombre de pecado, mi Dios de los cielos, donde dará rienda suelta, Señor, a toda su inmundicia, pero en ese tiempo ya no estaremos nosotros, precioso Rey, porque tú nos habrás llevado al lugar que tú ya asignaste, mi Dios, durante ese periodo. Hoy te rogamos, mi Dios, que tomes acción en todo lo que hable mis labios, las palabras que salgan de mi boca, sean palabras tuyas, Señor, que pongas ese tizón encendido en mis labios, que queme la impureza, Señor, como ser humano que soy ante un Dios tan santo. Que tú me ayudes, Señor, a reflejar tu rostro, precioso Dios, porque tu palabra dice que hallaremos gracia delante de los hombres. Pero es la gracia bendita tuya, no la gracia de nosotros los hombres, sino que es tu gracia infinita, Señor, reflejada en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que esta palabra sea edificante para mi vida, primeramente, Señor, y de acuerdo, Padre Celestial, tú puedas hablar a cada corazón conforme tú, Padre Celestial, quieras hablar con ellos, mi Rey, porque tú hablas de diferente manera con nosotros. Padre, te doy gracias porque han pasado los días, Señor, y aún tú eres fiel, permaneces fiel y nos mantienes de pie todavía, Señor. No sabemos cuánto tiempo más, pero mientras estemos, Padre Celestial, vivos, que en nuestro corazón esté la viveza tuya y podamos predicar al Cristo resucitado, al Cristo de la vida. Gracias te doy, mi Rey, en este momento. Toma lugar en el ambiente, toma lugar, Señor, en cada hogar, en cada familia, que cada uno pueda ser partícipe, Señor, de lo que tú quieres en esta hermosa tarde. Partícipe, Señor, de la comida espiritual, la que nutre nuestro ser interior, precioso Dios, y nos eleva a la plenitud contigo. Gracias, mi Dios, en tus manos estamos, precioso Rey. Cubre mi garganta, Señor, con tu sangre preciosa. Lubrícala, Padre eterno. Lubrica, Padre celestial, asimismo todo mi cuerpo, Padre celestial, tú lo limpies, lo purifiques, lo santifiques, Señor, con ese fuego tuyo, Señor, donde se consuma todo lo que es vilma para que seas tú en ella. Gracias, mi Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues Dios me los bendiga, iglesia amada. Mi Dios es bueno, amén, como decimos todo el tiempo. Y el Señor ha dado una palabra hermosa, una palabra edificante a mi vida. Precisamente ahorita que estaba en un tiempo con Él, Él viene y cambia todo lo que pensaba yo dar en esta tarde. Y me voy a enfocar precisamente en Proverbios capítulo 22. Fue un versículo que me llamó mucho la atención y es un versículo que nos habla para este tiempo, porque nosotros, Dios nos llama, o sea, Proverbios es un libro del rey Salomón, donde nos habla mucho de la prudencia, de la sabiduría, del temor de Jehová, que caminemos en ese temor, que caminemos en la sabiduría de Dios, en la prudencia. Dice que la sabiduría, la inteligencia y la prudencia son como hermanas, como primas. Tienen que andar de la mano. Y es lo que Dios quiere, que su iglesia se despierte en este tiempo. Porque hace más de un año que inició lo que es la pandemia. Y por un tiempo nos aislaron por 40 días, que le dijeron la cuarentena, donde no dejaban que nadie saliera, se cerró todo completamente, no había distracción alguna,
no habían parques, no habían centros de diversión, todo, y no fue solamente en un país, sino que fue a nivel de todo el mundo. Esto viene a causa de que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de poder, un Dios que lo ama a usted y me ama a mí, y por lo tanto Él está interesado de cada uno de nosotros, está interesado en darnos salud interior, porque verdaderamente nosotros decimos con esta pandemia, hablamos nosotros como cristianos muchas veces, debemos de leer la palabra, debemos de indagar la palabra, que es lo que siempre yo exhorto, a que tenemos que estudiar la palabra. Y muchos se han quedado sorprendidos como iglesia y dicen de que esta pandemia es del diablo, es de Satanás. Y verdaderamente ustedes que son conocedores de la palabra, ustedes saben de que la enfermedad vino a causa del pecado. La muerte vino a causa del pecado. Entonces no podemos decir si la enfermedad es esto, es aquello. En sí, la enfermedad es una maldición que cayó sobre la tierra a causa de la desobediencia del hombre. Hablábamos hoy con mi hija y ella me preguntaba, mamá, ¿por qué cree usted que los años del ser humano han sido reducidos y cada vez se mueren más a menos edad? Y antes los hombres vivían tanto tiempo. Entonces yo le decía, la misma palabra dice ahí en Génesis, cuando habla de que a Dios le dolió haber hecho al hombre, y Él dijo, ya no contenderá mi espíritu con él, porque de hecho es un ser humano, y le dolió porque el hombre entró en transgresión, en pecado, estaba en pecado, y Dios dijo, lo que haré es reducir los años de vida sobre de ellos, y redujo los días, los años, a causa del pecado. Entonces, cuando Adán y Eva en el huerto del Edén no cumplen el mandato que Dios les dio de no comer del árbol prohibido, porque dijo el Señor, el día que comieres de ese árbol, de hecho morirás. El hombre no fue prudente y comió del árbol porque la codicia entró en su corazón y codició ser mayor o igual que su Señor. Y a causa de ese pecado, de esa desobediencia, Dios tuvo que sacarlo del huerto del Edén y tuvo que poner, dice, ángeles para que el hombre no tomara del árbol de la vida, con una razón, porque si el hombre hubiese tomado del árbol de la vida, imagínense hoy, no se acortaría el tiempo, lo que me preguntaba mi hija, no se hubiera acortado el tiempo, sino que el hombre no tuviera fin en sus días y habría una discordia, o sea, el pecado, ¿cómo podría detenerse el pecado si el hombre hubiese tomado el árbol de la vida? Pero Dios, que es grande, Dios que ha amado al hombre desde el principio, puso ángeles para que no tomasen de ese árbol. Y a partir de ese tiempo Dios expulsó al hombre de ese lugar. ¿Y qué ocurrió? Lo que ocurrió fue de que esta tierra lo echó fuera del huerto del Edén, lo trasladó a esta tierra, y esta tierra está llena de ¿qué? En primer lugar, la enfermedad que Dios ha visto sobre el hombre es el pecado. El pecado es una enfermedad. El pecado, aparte de ser una enfermedad, produce muerte. No solo las enfermedades que vemos a nuestro alrededor, sino que produce muerte, produce pobreza, miseria, escasez. O sea que eso fue a causa del pecado. Entonces nosotros no podemos decir si esta enfermedad es del diablo o de quién podrá ser. Es a causa del pecado del hombre. Es a causa de la transgresión del ser humano sobre aquello que Dios ha hecho. Y dice la palabra de Dios allí en Proverbios capítulo 22 y su versículo 3.
Me llamó mucho la atención y como les dije, no iba a predicar sobre de esto. Y dice en sí la palabra, el hombre, ¿qué dice? El avisado. ¿Qué quiere decir eso? El avisado. El avisado ve venir, dice que ve el mal y se esconde. ¿Qué hicieron el año pasado? Dijeron de que nadie podía salir por causa de la peste. Entonces, el hombre prudente, el hombre sensato, ¿qué es lo que tenía que hacer? Esconderse. Mas el necio, dice en otra versión, mas el necio ve venir el mal y lo que hace es que enfrentarlo. Y dice aquí, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Cuando habla de simple, en otra versión dice, el prudente ve el peligro y se esconde, pero los necios siguen adelante y sufren las consecuencias. En sí el Señor en ese tiempo, yo les he estado hablando, que Dios en este tiempo de encierro, no que me goce, porque mi corazón se ha consternado a causa de que de tanta muerte. Cada vez que pienso, mi corazón se llena de tristeza, de saber que en un de repente empezó a morir la gente y mi corazón se entristece. Y digo, Señor, y esto no fue simplemente aquí en este lugar, en este país, sino que fue a nivel mundial. Aquí, en ese tiempo, nos estaban diciendo que si nosotros éramos sensatos, al ver venir el mal teníamos que escondernos. ¿Por qué? Por causa de que esto iba a producir más mal, pero nosotros muchas veces cometemos tantas imprudencias y el cristiano debería de tener sabiduría e inteligencia de Dios, no la sabiduría del hombre, porque dice Santiago que es animal y diabólica. ¿Qué teníamos que hacer como cristianos? Nosotros muchas veces, por no leer, dice, perece mi pueblo, por falta de conocimiento, perece mi pueblo. ¿Y cómo es que perece mi pueblo? Porque nosotros nos basamos en ciertas partes de la palabra y decimos, no, nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y es verdad, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Pero yo vamos a ir a Éxodo capítulo 12 para poder nosotros tener algo más sólido en la palabra, de lo que habla de que nosotros tenemos que ser prudentes. El Hijo de Dios dice, ¿quién le va a enseñar al Hijo de Dios si no es la unción que mora en Él? Él os enseñará, dice la palabra, los tiempos, y Él nos hará saber qué es lo que tenemos que hacer. Y la unción es el Santo Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. Y dice aquí la palabra de Dios en Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés, capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el principio en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número que de las personas conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.
y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Más adelante, allí, en el mismo 12:22 dice, y en el 21 dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Ustedes se recuerdan que el pueblo de Israel, cuando creció, o sea, murió José, y dice que ya no se supo el nuevo rey que reinaba en Egipto. Él no nos conoció a José y esclavizó al pueblo de Israel. Ya el pueblo de Israel ahí en Egipto ya se había formado como una nación, se habían multiplicado, y el pueblo de Israel había sido esclavo. Recuerde usted nuestros tiempos atrás. Quizás usted diga, yo vivía mejor en el mundo, pero usted no sabe que viviendo en el mundo somos esclavos del pecado, esclavos de la muerte, esclavos de la enfermedad y de la pobreza. Mas sin embargo, Dios Padre tuvo que enviar a un Salvador, y nuestro Salvador es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, que hizo un nuevo pacto por nosotros. Entonces aquí le dice el Dios a Moisés que le hable al pueblo que tienen que encerrarse. Les dice que tomen un cordero y les da el tiempo, los días asignados, que sea un cordero sin defecto, que sea macho, y que lo inmolen, dice ya, y que en cierta fecha ellos tienen que tomar el cordero y agarrar la sangre de ese cordero y colocarla en las puertas de los dinteles y postes, porque dice que iba a pasar un espíritu de muerte. Pero Dios les dice, escóndanse, quédense adentro, no salgan, porque el que salga será herido, la muerte lo herirá. Y el pueblo de Israel dice, y háganlo por familia, y si fuere demasiado pequeña la familia, que se unieran al próximo. ¿Qué significa esto? Yo les dije la otra vez que el cordero que Dios quería que comiera, Él hablaba, y me gusta esto, porque cuando Dios nos habla por familia. ¿Cómo se formó el pueblo de Israel? Por familia. Por familia. Entonces aquí en la Pascua Dios habla de la sangre y habla de la familia. Reúnanse. Eso aconteció en el mes de marzo del 2020. Dijo el Señor, enciérrense por familia, porque va a pasar un ángel de muerte. Y es lo que dice Proverbios 22, el prudente ve el peligro. Si Dios dijo escóndanse, teníamos que esconder y acatar a las leyes. Pero los necios siguen adelante y sufren las consecuencias. El que saliera de ese lugar de los israelitas iba a ver la muerte, porque la muerte iba a pasar allí.
Mas sin embargo Dios dice, tomen este cordero y cómanlo entre familia. El cordero significa Cristo. Usted y yo y nuestra familia necesitan comer del cordero de Dios, el cordero santo que es su palabra. Esto nos refleja que verdaderamente la Pascua es un asunto personal, es un asunto privado. Privado porque usted va a estar dentro de su casa y Dios va a trabajar con cada uno de los suyos. Va a ser algo muy personal. Y me gusta esto de lo personal, porque Dios nos dio un tiempo donde nosotros podíamos estar con nuestra familia y hablar de su palabra. Y empezar, porque Dios iba a iniciar un proceso en nuestras vidas, porque les dice que preparen pan, pero un pan sin levadura, con hierbas amargas. Y que tomaran, ¿qué dice? Que pusieran, que ciñeran sus lomos, pusieran calzado sobre sus pies y tomaran su bordón después de este acontecimiento. Porque nosotros después que Dios nos metió en casa, es porque Dios va a tomar a su remanente y con ese remanente el Señor va a trabajar. Porque desde ese tiempo el Señor empezó a traer un despertar en nuestros corazones y vamos a ir a Éxodo capítulo 5, a Deuteronomio capítulo 5, y me llamó la atención porque yo he estado hablando sobre morir a la naturaleza vieja para que la naturaleza nueva empiece a actuar en nosotros. Y eso solo lo podemos adquirir a través de caminar en el Espíritu. ¿Y cómo puede caminar usted en el Espíritu? ¿Cómo? Es usted empezar a tener una relación de compañerismo, de comunión con Él, meterse a lo que es el Cordero. La palabra, dice San Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio la palabra era acción, es acción. Jesucristo es acción a través de su palabra por medio del Espíritu Santo. Y entonces cuando les dicen la Pascua, métanse por familia y coman el cordero, estaba diciendo que empezaran ¿a qué? A comer la palabra de Dios. Para nosotros es la palabra de Dios. Ese tiempo de cuarentena y lo que hasta hoy vivimos es un tiempo de relación con Dios por medio de su palabra, donde Dios está abriendo nuestros ojos, donde Dios está haciendo una labor muy importante en cada vida. Porque dice que el reino no consiste en comida y bebida, sino que consiste en poder de Dios. Y el poder de Dios está marcado en su palabra viva, en su palabra que trae una transparencia a nuestras vidas, que abre nuestros ojos e ilumina nuestro ser interior y nos hace ver lo que está dentro de nuestro corazón. Por eso le dijo que va a ser algo muy personal y privado, algo que Dios va a tratar en familia con cada uno y nos va a mostrar aquellas áreas que nosotros no veíamos por mucho tiempo, porque quizás solo leíamos la palabra cuando nos tocaba el privilegio, o quizás porque de repente teníamos el deseo, cuando la palabra es el alimento espiritual de todos los días en el cual usted tiene que comer, asimilar, no solamente tragarlo, sino que tiene que masticarlo hasta que sea ¿qué? De provecho para su ser espiritual. Entonces en Deuteronomio el Señor empieza a hablar a su pueblo en el capítulo 6, porque Dios les da un gran mandamiento y les habla acerca de que ellos guarden sus preceptos y Dios los llevará a la tierra, a la bendición.
¿Y cuáles son los mandamientos? Resumidos en dos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando nosotros dejamos que Jesucristo se entrone en nuestras vidas y la vieja naturaleza se reduce a la impotencia, empieza la nueva naturaleza en Él a funcionar en nuestras vidas y funciona a través de todo nuestro ser. Nos empieza a dar vida. Y si Él se entrona en nosotros, Él es el amor. Y cuando Él es el amor y Él está en nuestro corazón, nosotros empezamos a verlo a Él de diferente manera y empezamos a ver a nuestro prójimo de diferente manera. Se terminan los pleitos, se terminan los chismes, se terminan las murmuraciones, se termina la queja, se termina todo. Porque Jesucristo, cuando vino, Él por amor se dio en esa cruz. Y si Él se entrona en mi corazón, Él toma lugar y Él empieza a ver a todos con esos ojos de amor y de misericordia. Ya no es usted el que los ve, sino que es Cristo el que los ve a través de sus ojos. Y empieza usted a amar a su prójimo. Y eso es lo que le dice el Señor a su pueblo. Y vamos a leer allí en el 6 y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde tiene que estar la palabra? En nuestro corazón. Y las repetirás a tus hijos. Como dije, es un Dios ¿de qué? De familia. La palabra, el verbo hecho carne. Ese verbo, Emmanuel, que está en nosotros, es el que tiene que emanar de nuestro corazón para nuestros hijos. Por mucho tiempo nosotros estábamos, pero como que no estábamos. Entonces dice aquí: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa. Ese es el cordero que comió el pueblo de Israel en el día de la Pascua, en privado y en algo muy personal. No se trataba de todos, de todo el pueblo en una sola forma, sino que se trataba de que se metieran en sus casas y allí iniciara lo que Dios dice en su palabra, que nuestras generaciones serán benditas hasta 1000 generaciones cuando guardaremos sus mandamientos. Y dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Algo que yo le puedo decir a usted ahora, en este tiempo donde nos hemos metido en la presencia de Dios misma, el Señor está haciendo cambios en nuestra vida a través de su palabra, a través de su verdad, a través de que hemos tomado el tiempo suficiente para pasar con Él, para estar con Él, para caminar con Él, para hablar con Él. Por mucho tiempo, muchos han dicho: yo no he escuchado la voz de Dios. Por mucho tiempo nosotros hablamos con otras personas porque la vemos y con Dios no, porque no lo vemos. Pero este tiempo, yo se los he dicho tanto, yo he aprendido que en toda situación de mi vida que yo esté viviendo, que sea de prueba, que sea de aflicción, yo voy a los pies de mi Señor. Y allí derramo mi alma, porque su palabra me ha enseñado que en la intimidad Él me va a dar a entender sabiduría. Porque en su palabra he entendido que Él me va a aconsejar en momentos difíciles, quizás no con una voz audible, como todos quisiéramos oír y ver, porque nosotros nos basamos por la vista, mas el que recibió a Dios por fe tiene que basarse por esa fe
de lo que no se ve, pero se siente. Y he aprendido a ir a los pies de mi Señor. Quizás llego en un momento difícil a sus pies, pero como Él dice ahí en el Salmo 51, desnudo mi corazón porque Él ama la verdad en lo íntimo. Entonces en ese momento usted puede tener un rato de intimidad con Dios, donde usted abre su corazón y usted le platica sus cosas, sus penas, sus necesidades. Y dice que Dios cuando desnudamos nuestro corazón ante Él, en lo íntimo, Él nos hace entender sabiduría. Y allí el Señor empieza a ministrarlo. Quizás usted llore, quizás usted no sé qué suceda en ese tiempo en su vida. Yo estoy hablando de la mía personalmente. Me levanto, pero me levanto con otra expectativa en mi corazón. Y lo he estado diciendo, aunque la situación permanezca allí y permanezca de igual forma, eso puede estar allí, pero mi espíritu ya no está allí. Mi espíritu ha sido tocado y tomado por Dios, y he entendido que mi Dios me da la fuerza y la fortaleza, y es lo que he estado hablando en Santiago, que me hace continuar mi camino, mi carrera, mi maratónica, para poder llegar a la meta, no importando si en ese momento pude ver el problema solucionado, pero si no lo vi solucionado, mi perspectiva cambió y mi ser cambió, y me levanto en una forma que veo el sol brillar. Aunque las circunstancias digan lo contrario, yo empiezo a ver la mano de Dios en mi vida. ¿A causa de qué? De que la misma palabra ha ministrado mi ser, está ministrando mi ser, está ministrando mi vida, porque en los momentos que yo estoy doblegada ante mi Dios, viene la palabra y le digo: Señor, tu palabra dice que tú en la intimidad, en la noche, tú me harás conocer mi conciencia. Y cuando estoy en las madrugadas, y hay madrugadas que usted dice: ¿por qué hice esto? ¿Por qué actué de esta manera? Es porque Dios le está revelando, como dice el Salmo 16, su conciencia, para que usted cada día, a cada momento, esté a cuentas con Dios. Entonces, en sí, el Señor lo que quería en el día de la Pascua era que se escondieran, se alzaran, porque Dios les iba a revelar lo que Él era en sí. Donde la muerte no se iba a enseñorear, sino que el poder de Cristo iba a enseñorearse ahora pues en nuestras vidas, porque en ese tiempo era diferente. Pero el Antiguo Testamento es el reflejo de lo que nosotros íbamos a vivir ahora. Entonces el Señor le habla a Moisés y le dice: habla con tus hijos, háblales de la palabra, de la ley, de los mandatos, de los mandamientos. Cuando te levantas, cuando te acuestas. Esa debe ser la vida del cristiano. No tiene que ser esporádica, de vez en cuando, sino que tiene que ser una vida de todo el tiempo, 24 horas al día. No cada 8 días, no cada 4 días, 24 días, 24 horas al día. Porque eso le dijo a Josué: medita de día y de noche y todo te irá bien. Aquí le dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino, aún en el trabajo. Usted está meditando en la verdad de la palabra, en el Cristo vivo. O sea que usted se está volviendo de una manera integral, abrazando a Cristo, abrazando su poder, abrazando su palabra. Y dice, cuando
y andando por el camino y al acostarte, cuando usted duerme, usted está meditando aún en el sueño. Usted está teniendo sueños con la palabra. Y dice, y cuando te levantes. Pero no solamente eso, sino que le dice, y las atarás como una señal en tu mano. Con tus obras hablarás con la palabra, con lo que hagan tus manos, porque también las manos hacen gestos. Y pueden ser gestos buenos como gestos malos. La palabra dice, estará atada a nuestras manos. Y no solamente a nuestras manos como señal, sino que estarán como frontales entre nuestros ojos, aquí en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Y cuando nosotros empecemos a vivir esta vida así, y dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando empecemos a vivir esa vida así como Dios nos manda, entonces llegaremos al Salmo 34 que dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Usted se va a deleitar en la palabra, y cada palabra de Dios que sale de su boca la va a sentir de lo profundo de su corazón, y usted va a decir, Señor, qué hermosa es tu palabra. Señor, qué hermoso eres tú. ¿Por qué tanto tiempo desperdiciado de mi vida en religiosidad y no en una relación de intimidad contigo? Porque les he dicho que no se trata de predicar, no se trata de que nos mantengamos. Oh, la hermana Vilma predicaba. Oh, la hermana Vilma estaba en la oración, era la líder de la oración. Pero la hermana Vilma quizás no vivía lo que decía la palabra, porque quizás en su corazón la palabra no había alumbrado y no había mostrado lo que había dentro de su corazón, porque quizás en el corazón de la hermana Vilma había falta de perdón, había resentimiento, había amargura. Y si la hermana Vilma hubiese muerto en ese tiempo, se hubiera presentado ante Dios en aquel día donde nos presentaremos, y el Señor le podría haber dicho o le diría, no te conozco, apartaos de mí. Pero Señor, si yo prediqué, Señor, si yo fui la líder de oración, eso no importa. A Dios no le importa eso. A Dios le importa cómo estamos viviendo dentro de nuestro corazón. Y eso es lo que nos llevó a este aislamiento, a que Dios tomara a los suyos para poder mostrarlos y para poder mostrarles aquellas cosas que no veíamos y que ahora vemos dentro de nosotros, y que ahora nosotros cada día le decimos, Señor. Y eso es lo que dice Mateo 5, las bienaventuranzas. Ahora yo reconozco que soy pobre en espíritu. Bienaventurado el pobre en espíritu, porque ahora yo reconozco que día a día yo necesito de mi Señor, porque en mis fuerzas yo no puedo nada, sino es a través de Él formándose en mi vida. Eso es lo hermoso que usted tanto ha captado de este tiempo, que tanto hemos dejado nosotros la religiosidad, porque ya les dije, nadie se salva porque predica, nadie se salva porque es líder de algún ministerio. El que se va a salvar es el que está dejando que su interior vaya siendo liberado y limpiado, donde ya no miro la paja de mi hermano, sino que estoy viendo la viga que está en mí. Eso era la Pascua, era algo muy personal, y esto es la causa de la pandemia, porque Dios iba a tener con los suyos, con su pueblo, con su iglesia, con su cuerpo, algo muy personal, algo muy íntimo, algo muy privado con cada uno. ¿Por qué? Porque estábamos, ¿qué? Como dice Jeremías, y vamos a ir a Jeremías, que son libros especiales que han hablado a mi vida. Y el Señor dice en el 33:6, he aquí que yo les traeré sanidad. El pueblo de Israel había sido esclavo, se había resentido, había llenado su corazón de amargura a causa del maltrato. Ahora el pueblo de Israel, Dios lo mete en la intimidad
de su casa, con su familia. Y el Señor aquí en Jeremías, hablando a mi vida, dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina. El pueblo de Israel ha batallado en eso porque no ha dejado que su corazón sea sano. Y si nosotros no dejamos que nuestro corazón sea sano, vamos a batallar. No vamos a poder obedecer a su palabra. No la vamos a poder poner en obra en nuestras vidas. Porque si estamos enfermos, no podemos ser eficientes en la obra de Dios. Y por eso Dios les dice: he aquí, yo les traeré sanidad, porque el pueblo estaba enfermo. Y medicina, por cuanto hay enfermedad en ustedes, requieren de la medicina. Y la medicina es su misma palabra. Es el cuerpo de Cristo en nosotros. Es la vida de Cristo en nosotros. Esa es la medicina. Y dice: por cuanto están enfermos, necesitan ¿qué? La medicina. Pero no solamente, sino que curaré las heridas que están en sus corazones. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Con quién estamos resentidos? Estamos resentidos en el pasado porque nos dañaron cuando éramos muy pequeñitos. Y aún nosotros todavía llevamos eso dentro de nuestro corazón que no nos deja avanzar. Dios dice: y curaré. Curar es limpiar la llaga, la herida. Y luego dice: y les revelaré. Cuando sus corazones estén completamente sanos, yo les revelaré abundancia. Revelar es algo que estaba escondido y que ahora es mostrado a nosotros. ¿Y qué es lo que Dios nos va a revelar? Abundancia de paz y de verdad. Nuestros ojos se abrirán a la verdad de Cristo. Nosotros miraremos de otra manera, porque ya nuestros corazones habrán sido ¿qué? Sanados completamente. ¿Cuántos están heridos y necesitan de curación? Aún los mismos pastores necesitamos ser curados, porque quizás han pasado etapas en la vida de cada uno de ellos donde tuvieron conflictos con sus padres o tuvieron conflictos con los mismos miembros de la iglesia y aún siguen guardando aquello que ya debió haber sido quitado del corazón. Porque cuando Dios nos sana, Él se entrona en nosotros, y cuando Él está entronado en nosotros, empezamos a ver con ojos diferentes. Empezamos a amar a aquel que no amábamos, aquel que quizás levantó un mal testimonio de nosotros. Nosotros ya no lo vemos de manera de maldad, porque ya no somos nosotros, sino que es Cristo quien ha liberado nuestro ser interior y nos hace amarnos. Y se cae esa pared que separaba a los mismos miembros de la iglesia, que en alguna oportunidad hicieron daño. Se cae esa pared y entra la unidad del Espíritu que viene sanando cada corazón. Cierre sus ojos allí. Gracias te damos, Señor. Les saludamos a cada uno de los que están presentes. Saludos a mi prima Merari. Amén. A mi prima Orfa. A cada uno, a mi hermana Lili. A todos los que están allí escuchando el mensaje. Que Dios trabaje en nuestro ser, en nuestro interior. Y que verdaderamente quizás fue doloroso este tiempo y sigue siendo doloroso, pero que entendamos la palabra, que solo por el Espíritu
podemos nosotros seguir adelante y poder andar en prudencia, en sabiduría e inteligencia. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú hablas a nuestro corazón y vienes, Señor, aclarando todo nuestro ser interior, quitando la oscuridad, Señor, que no nos dejaba ver la realidad de la vida. Muchos, Señor, sentimos que verdaderamente, mi Dios de los cielos, estamos bien delante de ti, pero seguimos guardando, Señor, resentimiento en nuestro corazón. Y ese resentimiento produce en nosotros amargura como en el pueblo de Israel, y que verdaderamente necesitamos ser sanados, Señor, para que podamos ser eficientes en este tiempo, precioso Rey, en este tiempo específico en el cual tú has apartado a los tuyos, Señor, y tienes un trato muy, pero muy personal con cada uno. Y no solamente con ellos, porque de la vivencia de ellos dependerá la vida de los suyos, de su familia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de amor y de misericordia, y que quiere visitar no solamente, Señor, a la tercera y cuarta generación, sino que tú quieres visitar hasta 1000 generaciones nuestras. Pero tú declaras, Señor, de que guardemos tus mandamientos, y esto solo podrá ser posible cuando tú tomes lugar en nosotros, Señor. Cuando seamos guiados por tu Santo Espíritu, Señor, por esa unción poderosa que nos llevará al final de nuestro camino. Te doy gloria y honra, Señor, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde, me los proteja. Y si Dios nos lo permite, pues estaremos en una próxima. Y si no, nos veremos en aquel día. Amén. Gracias, Señor.